Soy el doctor Andrés Díaz y les voy a presentar la clase de trauma ocular. Este pequeño porcentaje de superficie que ocupa el ojo en la parte anterior y total se contrasta con el gran impacto que puede tener un paciente el recibir un trauma ocular. Impacto a nivel personal, familiar, profesional, psicológico. En un estudio que se hizo en el Hospital del Salvador, en la unidad de trauma ocular, se vio que el 3% de las consultas de urgencia eran de causa oftalmológica. El 70%, es decir, la gran mayoría eran hombres, de edad en promedio 37 años, es decir, hombres jóvenes. En el lugar de la ocurrencia, el 50% era en el hogar, el 25% era laboral y el 10% era en un ámbito escolar. La gran mayoría, el 70% de las lesiones, eran lesiones menores, y de estas el 60% correspondían a cuerpos extraños superficiales. Ahora es la principal causa de pérdida ocular, de pérdida de agudeza visual en pacientes jóvenes. En cuanto al trauma ocular abierto, que vamos a ver más adelante de qué se trata, la incidencia global es de 3,5 por 100.000 habitantes por año, más o menos como 200.000 pacientes en total por año. Ahora, de estos traumas oculares abiertos, los que comprometen el segmento posterior es aproximadamente el 50% de los casos, y de estos casos, más o menos la mitad va a quedar con agudezas visuales malas, es decir, menores a 20/200. ¿Cómo podemos clasificar el trauma ocular? Desde el punto de vista topográfico, lo podemos clasificar en dos grandes grupos. El grupo periocular, donde van a estar los párpados, la vía lagrimal. La órbita, que va a tener lesiones de la pared, tipo fracturas, o lesiones de partes blandas, como equimosis, hematomas. Y lesiones del globo, donde vamos a ver dos tipos de grupos, las lesiones que son superficiales, como los cuerpos extraños, la queratitis actínica, las cauticaciones, y lesiones más graves, las que son agrupadas en una clasificación que se llama clasificación BET, que también la vamos a ver más adelante. Este es un grupo, esta es la clasificación del Birmingham Eye Trauma Terminology, en cual la clasifica en dos grandes grupos, en fondo, los traumas oculares cerrados y los traumas oculares abiertos. Los traumas oculares cerrados, que son los del lado izquierdo, los podemos dividir en contusiones, es decir, golpes con un mecanismo contuso, y en laceraciones lamelares, donde no hay una herida que penetre el ojo, sino una herida no penetrante, es decir, superficial. Y los traumas oculares abiertos los podemos dividir también en dos grupos. Un grupo es la ruptura o estallido, que vamos a ver más adelante qué se trata, y las laceraciones, que son heridas que comprometen la pared de espesor completo, donde están los tipos perforante, cuerpo extraño intraocular y los traumas penetrantes. En cuanto a la evaluación primaria, lo que tenemos que hacer es una anamnesis completa con una inspección que incluye la agudeza visual, la motilidad ocular, los reflejos pupulares y la evaluación del segmento anterior, del segmento posterior, el campo visual y en algunos casos imágenes complementarias. Veamos en relación a la anamnesis. La anamnesis próxima tiene que incluir, por supuesto, la edad, la ocupación del paciente, el tipo de oficio que ejerce, especialmente si el accidente es de tipo laboral, una historia detallada de cómo fue el evento, si hay algún síntoma específico asociado, en el caso de antecedentes oftalmológicos, qué tipo de cirugía el paciente tiene previamente, si usa algún colirio, alguna gota en forma crónica. En la anamnesis remota, los antecedentes mórbidos tienen que incluir cirugías generales, por supuesto, el uso de fármacos, alergias. Es importante los pacientes que vamos a pensar que pueden requerir una cirugía, si tienen el ayuno y cuánto tiempo de él. Entonces en la anamnesis vamos a tener que enfocar nuestras preguntas al cómo, con qué, cuándo y dónde. El cómo en el fondo es el contexto del trauma, cuál es el mecanismo involucrado, si es que hay un agente traumático, de qué tipo es este agente, si es que hay alguna intencionalidad, si fue accidental, cuál es el tiempo de evolución del accidente
y el lugar, las circunstancias donde se produjo. En cuanto al cómo, esto es el mecanismo, es decir, el accidente o la lesión fue accidental o fue por una agresión. En el caso de abuso fue un maltrato. Si es que hubo una caída, hay que averiguar si es que la caída fue de altura o a nivel del piso y qué altura. Si es que fue por un golpe de puño de pie, una agresión. En el caso que se haya sido por una rama, un ramalazo o un golpe con un objeto, ¿qué tipo de objeto involucrado? Dentro de los tipos de objetos podemos dividirlo en dos grupos, en el fondo los objetos romos, como las pelotas, los juguetes, las piedras, que pueden generar lesiones contusas o abiertas, están más cerrados o abiertos, y los cortopunzantes, que generalmente causan traumatismos abiertos, con las botellas, los lápices, los cuchillos, las flochetas, los alambres, incluso las uñas. El cuándo es especialmente relevante en situaciones como las causticaciones y el trauma ocular abierto, donde el tiempo va a ser un factor pronóstico importante. Siempre definir el lugar de ocurrencia, si fue en el trabajo, en el ambiente laboral, qué tipo de trabajo realiza el paciente, haciendo qué cosa fue el accidente, si fue en la casa, haciendo algún deporte, en el colegio. Y en el caso de los niños, siempre preguntar si había la supervisión de algún adulto, o algún testigo ahí de cómo había sido el evento. Entonces la anamnesis nos va a permitir hacernos una idea de la energía que está involucrada en este trauma. Y esta idea nos va a orientar al tipo de trauma que el paciente puede tener y cuáles son las lesiones que van a ser las resultantes. Ahora, ¿cuáles son los signos de alerta? ¿Cuáles signos tenemos que estar atentos a que nos van a indicar que puede haber una gravedad en el paciente con un trauma ocular? La disminución de visión, cuando hay una pérdida de visión claramente, la presencia de diplopia y la presencia de un dolor importante. En cuanto al examen, el examen va a partir por un examen externo o macroscópico con una buena fuente de luz, que puede ser una linterna, un oftalmoscopio directo también, usándolo como luz. Vamos a ver cómo están los párpados, la parte blanda, la simetría, el fondo de sacos, es decir, evertir, revisar la conjuntiva tarsal inferior y superior, invirtiendo el párpado superior, examinar la motilidad ocular. El examen macroscópico también del segmento anterior lo podemos revisar con una linterna, en cual podemos evaluar la córnea, cómo está la transparencia, siempre comparando un ojo con el otro. Podemos usar también tinciones de fluoresceína, que nos van a marcar cuando haya efectos del epitelio. Si ocupamos una luz azul de cobalto, la fluoresceína va a fluorecer y nos va a marcar estos defectos epiteliales. Por ejemplo, la queratitis. Podemos evaluar la amplitud de la cámara anterior, la presencia de ifema, la pupila, no solamente evaluar los reflejos, sino también evaluar el tamaño, la forma y el centro de la pupila. La agudeza visual hay que evaluarla siempre con la mejor corrección posible. Si el paciente tiene sus anteojos, si no han sido dañados durante el trauma, usar los anteojos, tomar la visión, por supuesto, con los ojos por separado, siempre teniendo un orden, el ojo derecho primero, el ojo izquierdo después. Y en el caso que no tenga anteojos, lo podemos hacer con el ojero estenopeico, que nos va a eliminar algún vicio de refracción que el paciente tenga y lograr la mejor visión estimada. Evaluar siempre el rojo pupilar, comparar un ojo con otro, ver si es que está presente, si está atenuado o está simétrico. Los reflejos fotomotores, evaluarlos siempre, el reflejo directo, consensual y la presencia de un defecto ocular aferente relativo. Vamos a realizar un campo visual por confrontación, cada ojo también por separado, y en el caso que tengamos la expertise, la competencia, realizar una oftalmoscopía directa, también hacerla. Ahora, en relación al trauma periocular, vamos a comenzar con este caso clínico. Es un hombre de 25 años que trabaja como instalador de ventanas y que consulta porque tuvo un golpe de rodilla en su ojo derecho, que fue intencional durante un partido de fútbol, y esto tiene una evolución de 5 días.
tiene un dolor leve con aumento de los movimientos oculares, especialmente cuando mueve hacia la derecha, tiene aumento de volumen del párpado inferior, con visión borrosa en su ojo derecho, y relata además que al sonarse él tuvo un aumento de volumen importante de los párpados superiores e inferiores. Al examen vamos a revisar la toma de audiovisual, como dijimos, separados, con sus lentes, si no ocupa lentes, sin agujero estenopeico, después con agujero estenopeico, a ver si mejora. Vamos a evaluar las posiciones del globo, si el ojo está en posición o está arriba, abajo, adentro o más afuera. La motilidad, si es que está restringida, por ejemplo, si es que hay alguna fractura. Y la presencia de diplopia. Vamos a ver algunas imágenes en algunos pacientes. Por ejemplo, este paciente tiene una historia ahí este paciente tiene esta historia del golpe con este escáner que muestra en su ojo derecho acá un espacio ocupado ahí por aire. Tiene una pequeña ahí fractura de la pared medial y un ocupamiento también, una ocupación, perdón, del seno maxilar. Entonces, en las lesiones en el trauma periocular vamos a ver, como decíamos, dos grupos, las lesiones de párpados, que pueden ser lesiones de partes blandas solamente, como la contusión palpebral, que puede ser aislada o puede estar asociada a otra lesión del globo o la órbita, especialmente en niños. Los niños a veces no presentan, no son muy sintomáticos, pero en todo el niño con con un hematoma palpebral en que esté involucrado en el contexto de un trauma ocular, hay que descartar que tenga asociadas otras lesiones. Ahora, en general, el manejo de las heridas de párpado, hay que siempre que hacer un aseo en la urgencia, la atención primaria, retirar todos los detritos, las partículas, y hay algunas condiciones que se pueden suturar, pero hay unas que claramente no es conveniente suturarlos y hay que derivar inmediatamente para la solución por un oftalmólogo. Estas situaciones serían cuando hay compromiso del borde libre, cuando hay compromiso de la vía lagrimal o sospecha de compromiso de la vía lagrimal, es decir, cuando está comprometido el tercio medial del párpado, cuando hay una lesión o una herida de espesor total y cuando está asociado a una sospecha de trauma ocular abierto. Como vemos acá, por ejemplo, a la izquierda, esta paciente tiene una herida que está lejos del borde palpebral, no es tan asfixiante y acá sí podríamos suturarla en la urgencia como médico no especialista. Ahora, este paciente acá tiene una herida que compromete el borde palpebral y no es recomendable acá suturar por un médico no especialista. Y esta herida acá, como está en el tercio medio, tiene un alto riesgo de tener comprometido la vía lagrimal, en este caso el canal lículo, y también tiene una reparación, en el fondo requiere una reparación bajo microscopio, por lo tanto no está recomendado que lo repare un médico general o no especialista en oftalmología. Como vemos acá en esta foto, para poder reparar una lesión de párpado con borde libre, tenemos que alinear varios hitos anatómicos ahí, que a ojo desnudo, sin el uso de un microscopio, no va a ser posible hacerlo en buena forma. Por eso que estas lesiones de borde palpebral, de borde libre, tienen que ser suturadas bajo microscopio por un oftalmólogo. Hablemos ahora de fractura de órbita. En el fondo, la fractura de órbita generalmente se puede presentar con estos hematomas, esta equimosis, y que tiene varios signos y síntomas que nos van a poder hacer sospechar en un paciente con una historia de trauma ocular si es que hay un compromiso o no de una pared de la órbita. Entonces, los primeros signos son la alteración de la posición del globo. Cuando hay una fractura de piso, por ejemplo, se produce un enoftalmo. Si es que hay una proptosis o exoftalmo, una salida del globo. Si hay un hipoftalmo, es decir, que el ojo está descendido. Si es que hay hipoestesia infraorbitaria, cuando hay una fractura de piso de órbita y hay
un compromiso del músculo, del nervio infraorbitario, se produce una hipoestesia, entonces examinamos en el fondo la sensibilidad y comparamos un lado con el otro. El paciente requiere que tiene un poquito de hipoestesia, tenemos ahí la sospecha que puede haber una fractura de órbita. Cuando hay una presencia de un hematoma palpebral, cuando hay enfisema subcutáneo a la palpación, se siente esta crepitación, probablemente hay compromiso de alguna pared que comunica con un seno paranasal y que hace que pueda entrar aire a nivel subcutáneo. La presencia de una restricción de la motilidad, por supuesto con una diplopia secundaria, también nos hace pensar que el paciente tiene una fractura de órbita, como pasa por ejemplo en la fractura de piso. Vemos acá en la foto, esta paciente está mirando hacia arriba y en el ojo que tiene la lesión, vemos que no puede subir el ojito izquierdo. Tiene una limitación en el fondo de la supraducción. Cuando palpamos resaltes óseos en el reloj orbitario, también nos va a hacer sospechar que hay una fractura de órbita. Ahora, en los pacientes que tienen atrapamiento muscular del complejo del recto inferior junto con el oblicuo inferior, pueden cursar con dolor importante asociado a náuseas o vómitos. Eso nos va a hacer sospechar que tiene una fractura de piso, entonces con un atrapamiento de los músculos. Esta paciente también tiene una fractura de órbita, donde tiene una limitación de la mirada del ojito derecho, al mirar hacia arriba tiene una limitación de la motilidad. Y vemos en su escáner, este corte coronal, que hay una ocupación acá del seno maxilar inferior con una solución de continuidad del piso. Este es otro paciente que también tiene una pequeña fractura esto lo vamos a pasar aquí, ya lo vimos, una fractura de órbita del piso. Y este paciente él está operado. Este es un video para mostrar en el fondo que quedó con una pequeña secuela, tuvo una fractura de piso donde se reparó con una malla y quedó ahí con una pequeña limitación en la motilidad. Cuando mira hacia arriba, ahí presenta un poquito de menor excursión en el fondo del ojo izquierdo. ¿Y cuáles son las medidas generales en el manejo de la fractura de órbita? Entonces, en todo paciente, primero vamos a pedir que sospechemos que tiene una fractura de órbita, vamos a pedir imágenes. Estas consisten básicamente en un escáner, un TAC de órbitas. No es necesario que sea con contraste porque vamos a evaluar la parte ósea, no la parte blanda. Vamos a pedir cortes axiales y coronales. Y en las ventanas óseas nos vamos a fijar si es que hay soluciones de continuidad, solución de continuidad, como usted ve acá en la flecha roja, ocupación de las cavidades paranasales, como se ve este nivel acá chiquitito, algún nivel hidroaéreo y la presencia de aire subcutáneo o intraorbitario, como se ve acá. No hay que solicitar nunca una resonancia nuclear magnética en un paciente que sospechemos o que haya tenido una historia de trauma ocular, porque en el caso que tenga un cuerpo extraño metálico, este podría migrar. Entonces pedimos un TAC de órbitas, sin medio contraste, de órbitas y no de cerebro. ¿Ya? Acá hay otra foto donde se muestra una solución de continuidad del piso con un nivel hidroaéreo en el seno maxilar inferior del lado izquierdo. El paciente también aparentemente ahí tiene una pequeña fractura de la pared medial. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones generales? El uso de antiinflamatorios no esteroidales, hielo local las primeras 24 horas, indicar el no sonarse para que no pase en caso de que haya alguna comunicación de la fractura con la órbita, con la vía aérea, podría entrar aire y esto aumentar la presión a nivel de la órbita y producir un daño a nivel del nervio óptico por aumento de la presión alrededor. Hay que ir a un oftalmólogo o digamos, a un cirujano maxilofacial para la reparación en el caso que sea necesario. Ahora, ¿qué otro tipo de trauma tenemos de la superficie ocular? Están los cuerpos extraños superficiales, que pueden ser, de acuerdo a la ubicación, corneales, limbares, la unión de la córnea con el limbo, con la esclera, perdón, limbares, conjuntivales, tarsales. Está la queratitis actínica y las causticaciones.
En cuanto al cuerpo extraño corneal, acá hay una historia bastante típica, que es el paciente que usa o que trabaja con un esmeril angular, conocido como la galleta. Un paciente que se estaba galleteando. Se presenta habitualmente con ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, dolor. En la inspección con la linterna a veces podemos identificar el cuerpo extraño, a veces no. Y el manejo en general es no intentar extraerlo. A veces en la urgencia, con diferentes métodos, se trata de sacar este cuerpo extraño, y a veces en realidad se hace más daño que ayuda para el paciente. Habría que dejar al paciente con un sello. Esto nos referimos a un parche ocular. Habitualmente ponemos un ungüento antibiótico para prevenir las infecciones, y después de eso derivar para que salga prontamente en oftalmología. Esto es para recordarles que este es un examen que se llama OCT. Ahí se ve la córnea, la cara anterior. Este es el iris, el cristalino. Que el grosor de la córnea son de 500 micras. Entonces el riesgo de tratar de extraer un cuerpo extraño en la urgencia con una aguja, un teflón u otro método, en el fondo es bastante alto para el médico general. Nosotros normalmente lo sacamos en el biomicroscopio, la lámpara de hendidura, con harta magnificación, entonces es bastante más seguro. El riesgo de perforar sacando la urgencia existe, en el fondo es real. La queratitis actínica, en el paciente en el fondo también es una historia bastante típica. Es de oficio soldador, habitualmente parte horas después de haber estado trabajando, normalmente es bilateral, porque el paciente se sacó la protección o no usó la protección en ambos ojos. El dolor es un dolor importante, que partía habitualmente horas después, como dijimos, de el haber estado expuesto. Hay epífora abundante, fotofobia y sensación de cuerpo extraño. Ahora, cuando es claro acá la sospecha por la actividad del paciente y por la presentación, el manejo consiste en ungüento, que puede ser con fines lubricantes, puede ser un ungüento antibiótico, y un sello ocular bilateral por 24 horas, y con eso la queratitis, el daño en el fondo del epitelio corneal, se vería reepitelizado en menos de 24 horas. Habría que eventualmente reevaluar a este paciente. Ahora, los cuerpos extraños tarsales, a diferencia de los cuerpos extraños corneales, habitualmente no hay un mecanismo claro asociado. El paciente, en forma repentina, súbita, aparece con molestias, sensación de cuerpo extraño importante, epífora, fotofobia. Examinamos al paciente con una linterna, con una fuente de luz, no encontramos nada a nivel vulvar, en el globo, en la córnea o la conjuntiva, y tenemos que aprender a invertir los párpados y revisar la conjuntiva tarsal. En algunos casos se ve cuando el cuerpo extraño es oscuro, metálico o algún material más oscuro, se logra ver claramente en el contraste de la conjuntiva tarsal, y lo podemos extraer con un cotonito. Si tuviéramos fluoresceína, podemos ponerle gotitas de anestesia al paciente, de propalacaína y fluoresceína, y luego aplicamos la luz azul, como es la foto de acá abajo. En el caso que tenga un cuerpo extraño tarsal, normalmente se producen estas erosiones o desepitelizaciones que son corneales superiores por la ubicación del cuerpo extraño, y que tienen muy buen pronóstico. Generalmente la manejamos con un ungüento antibiótico y un sello ocular, es decir, un parche, por 24 horas. Importante porque lo hemos visto, nos ha llegado a las diferentes urgencias, al policlínico de choque, y a la consulta, pacientes que en algún momento le han recetado anestesia tópica. Normalmente lo que nosotros usamos es proparacaína, anestésico que hace efecto rápidamente a los pocos minutos y dura como 20-25 minutos. Es un anestésico que lo usamos para hacer diagnóstico, para procedimientos, para cirugía, pero que no es usado como tratamiento, porque el paciente, si está con la lesión, está con el dolor, con la sensación de cuerpo extraño, se lo va a instilar cada 20 minutos, 25 minutos, y eso generalmente va a generar una tremenda queratitis, como la foto que mostramos acá. Entonces está contraindicado nunca usar
nunca recetar anestesia tópica, nunca recetarla. Ahora, en cuanto a las causticaciones corneales, acá es muy importante el tiempo de evolución de la causticación, por lo tanto, hay que estar muy atento a realizar una rápida atención. La severidad va a depender del volumen que estuvo expuesto el paciente, el tiempo de exposición, cuánto se demoraron en reaccionar en el lugar de trabajo, en la casa, en el lugar del accidente, y el pH en fondo del agente ahí involucrado. Mientras, acá vamos a ver, mientras más ácido en fondo es menos la penetración, mientras más alcalino es mayor la penetración. Vamos a ver acá entonces los álcalis en general, como el amoníaco, la soda cáustica, la cal viva, que es el hidróxido de calcio, produce una saponificación de membranas celulares y muerte celular y tiene una penetración a los tejidos. En cambio, los ácidos como el ácido sulfúrico, el ácido acético, produce una precipitación proteica y una denaturación, y esta coagulación proteica es responsable de la poca penetración que tienen los ácidos. Tenemos una clasificación de acuerdo en fondo a la clínica, cuánta opacidad corneal hay y cuánto daño limbar, es decir, de las stem cells, estimamos. De 1 a 4, mientras mayor en fondo es la opacidad corneal, es mayor el grado, y mientras mayor es la isquemia limbar, como vemos en el fondo acá en 3 fotos, vemos que ya el grado 4 se ve bastante opaca la córnea, no se ve ningún detalle del segmento anterior, y en el limbo tiene una pérdida ahí de la vascularización bien severa. En cambio acá se ven claramente los vasos, acá se pierde un poquito, pero se ven los vasos por la calidad de la foto. Entonces, mientras más opaco es peor, y mientras más compromiso de los vasos limbares es peor el pronóstico. Lo más importante de las cauterizaciones oculares es el manejo inmediato en el lugar del accidente. Hay que lavar inmediatamente con lo que se tenga a mano. Asumir que cualquier irrigación previa, cuando hemos visto un paciente, ha sido insuficiente y hay que irrigar por lo menos por unos 15 minutos más. Lo ideal de la técnica es disponer de un anestésico tópico, como puede ser la proparacaína, que son las gotitas que usamos, que las mencioné recién, o también puede ser una ampolla de lidocaína. Como abrir la ampolla de lidocaína, instilar, es un poquito más lenta a hacer efecto, pero también se puede usar la lidocaína en caso de no disponer de proparacaína. Ojalá disponer de un blefarostato para poder abrir bien el ojo, exponer bien la superficie, y con una jeringa, si no disponemos de una jeringa, bajo la llave de agua, irrigar, irrigar, irrigar hasta que por lo menos completemos unos 15 minutos. Ahora, ¿con qué soluciones? Como les decía, con lo que tengamos a mano. Idealmente, si es en un ambiente laboral, se van a disponer probablemente en las situaciones o en los lugares donde haya alto riesgo de accidentes, de estas anfóteras hiperosmolares que rápidamente neutralizan en el fondo a la gente. Podemos ocupar Ringer también o suero fisiológico. Ahora vamos a entrar a otro tema dentro del trauma ocular, que es el trauma ocular cerrado. Ya dejamos el trauma de superficie, dejamos el trauma periocular, lesiones de párpado, las lesiones de la órbita, y ahora vamos a las lesiones del globo. Como habíamos comentado, lo vimos en 2 grupos, el trauma ocular cerrado y el trauma ocular abierto. Vamos ahora a hablar de estas lesiones, que son las contusiones y las laceraciones lamelares. Entendemos por una laceración lamelar aquella herida en cual no hay un compromiso completo de la pared, es decir, hay una herida pero que no atraviesa la pared en forma completa, compromete algún grado del espesor total de la pared. Pueden ser al nivel, depende de la ocasión, a nivel de la conjuntiva y la tenon, a nivel de la esclera o corneales. Como vemos acá en estas fotos, por ejemplo, conjuntival, acá hay una conjuntival y tenon, y acá hacen unas erosiones un poquito más profundas probablemente, que son corneales, pero que no
atraviesan el espesor total de la córnea y por eso las llamamos laceraciones lamelares. Ahora, el otro grupo dentro del trauma ocular cerrado son las contusiones oculares. Estas contusiones oculares generalmente están dadas por objetos romos o por caídas en cual hay una gran energía involucrada, dependiendo del tipo de trauma, y estos agentes, por esta caída, pueden producir una contracción y después una dilatación del globo y con un sinnúmero de lesiones que vamos a ir viendo. En este esquema vemos varios tipos de lesiones que pueden ser resultantes tanto en el segmento anterior como en el segmento posterior de un trauma ocular contuso. Tenemos, por ejemplo, rupturas de esfínter, que eso va a hacer que el paciente se vea con una pupila un poquito más grande, un poquito de midriasis, una pupila irregular, la presencia de sangre en el segmento anterior, en la cámara anterior, ifema, una diálisis retinal, acá, una subluxación o luxación, se me cambió acá, del cristalino, vemos ahí, a nivel del segmento posterior, entonces hacemos una diálisis retinal, que es una desinserción de la retina a nivel de la ora serrata, y eso va a producir un desprendimiento de retina, un desgarro retinal, un agujero retinal, un reigma, que va a producir que por ese agullito, ese reigma, entre el líquido al espacio subretinal y se produzca finalmente un desprendimiento de retina. Rupturas coroideas, edema Berlín, edema en el polo posterior en este caso, son las lesiones principales que podemos encontrar en una contusión ocular, tanto al nivel anterior como posterior. Entonces, en fondo acá está el resumen del segmento anterior, ifema, iridodiálisis, que son las lesiones que podamos ver una foto ahora adelante donde se desinserta el iris de su inserción normal, ruptura del esfínter y subluxaciones o luxaciones de cristalina. Y en el segmento posterior, entonces, la mencionamos recién, desgarro retinal, desprendimiento de retina, diálisis retinal, hemorragia vítrea, que no habíamos mencionado, que es la presencia de sangre en la cavidad vítrea, agujero macular traumático, rupturas coroideas a nivel del polo posterior, entonces. El ifema, como dijimos, es la presencia de sangre en la cara anterior y acá un dato importante que más o menos el 25%, o sea, un cuarto de los pacientes niños, está involucrado una pistola de juguete, balines con pistola de juguete. Esto es una iridodiálisis en cual el iris se desinserta de su inserción normal y se produce, en este caso, esta gran exposición acá del cristalino detrás. Un paciente con una ruptura del esfínter iridiano a la derecha. En cuanto al cristalino, se pueden producir estas luxaciones, que las luxaciones se pueden producir hacia el segmento posterior, hacia la cavidad vítrea, como en la foto acá, o como en la foto de la derecha, luxaciones hacia el segmento anterior, el anterior. Otra lesión en el segmento posterior, por ejemplo, este paciente tiene un desgarro en la retina acá periférica atemporal superior, tiene una pequeña hemorragita acá también, se logra ver en el polo posterior. Y este paciente tiene una diálisis retinal, es decir, el borde más anterior de la retina a nivel de su inserción normal en la ora serrata, salió de su lugar y esto permite que entre líquido por este diálisis y la retina se desprenda. Esta bolsa que se ve acá es líquido subretinal con la retina desprendida. El paciente tiene una diálisis retinal con un desprendimiento retinal. Otras lesiones son las rupturas coroideas, como estas que se ven acá, que son como estos cracks radiales. Este paciente tiene una hemorragia vítrea, tiene sangre en el vítreo, y este es un paciente con un agujero macular. Entonces, todas estas lesiones pueden estar resultantes en un trauma ocular contuso. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas de alerta nuevamente? La baja visión
y en estos casos también la alteración del rojo pupilar, que nos va a hablar de que hay un problema a nivel de los medios transparentes, que puede ser a nivel del cristalino, a nivel del vitro, a nivel de la retina, en cual se está produciendo esta alteración del rojo. Ahora vamos a pasar al otro grupo de pacientes, o el otro grupo de lesiones en pacientes, que es el trauma ocular abierto. Acá también, recuerden que lo vimos en dos grupos. Uno son las rupturas o estallidos, y otras son las laceraciones, que dentro de esto están las heridas penetrantes, las heridas perforantes y los cuerpos extraños intraoculares. La herida penetrante es aquella que tiene una sola entrada, es decir, es una herida única que compromete la pared en su totalidad. En este caso acá hay un esquema, entonces, esclera, coroides y retina, de afuera hacia adentro, está atravesando la pared. Este es un paciente con una herida penetrante obvia. Tiene hernia al iris, y se ve acá la herida con salida aparentemente acá de vitrio y con una pérdida de todos los detalles del segmento anterior. La herida perforante es donde tenemos finalmente dos heridas, una entrada y una salida. Por ejemplo, acá es una lesión que entra por la córnea, atraviesa todo el ojo y finalmente atraviesa la retina, la coroidea y la esclera. Entonces esta es una herida perforante. El cuerpo extraño intraocular es la presencia de una partícula, un objeto retenido dentro del ojo. ¿Ya? Esta acá es un paciente que tiene una pequeña herida acá en la córnea, que con mayor aumento se ve además acá una herida a nivel del iris. Sin embargo, esta herida está cerrada, está autosellante, no está filtrando, por lo tanto la cámara anterior está formada, no tiene Seidel, que es cuando el signo que se llama cuando hay una filtración de la cámara anterior de humor acuoso hacia afuera. Y si dilatamos a este paciente, le ponemos gotitas y vemos cómo está el fondo de ojo, vamos a ver que tiene una partícula flotando en la cavidad vítrea. Esto es un cuerpo extraño intraocular, entonces otro tipo de trauma ocular abierto. Y el otro grupo diferente a las laceraciones, donde estaban las heridas penetrantes, las perforantes y los cuerpos extraños intraoculares, son los estallidos o rotura ocular o ruptura ocular, en cual el mecanismo es diferente. Generalmente los otros tipos de trauma ocular abierto está involucrado en un objeto cortopunzante, en este caso habitualmente es un objeto romo, pero a alta energía que produce una dispersión de la energía desde dentro hacia afuera. Entonces finalmente es como una explosión del globo, en cual en las zonas de mayor debilidad, como son el limbo, las inserciones de los músculos extraoculares, o donde el paciente ha tenido cirugías previas, se produce una rotura de la pared. Son de peor pronóstico que los otros tipos de trauma oculares abiertos. Esta es una foto lamentable de un paciente con un estallido ocular. Tenemos este puntaje que nos va a ayudar para saber un poquito, pronosticar la función visual del paciente con trauma ocular abierto, en cual se llama OTS, y en cual se toman en cuenta la visión inicial del paciente como un puntaje positivo, y cuál de esa visión inicial se le va restando puntos de acuerdo a las lesiones que encontremos. Si es un trauma ocular de tipo ruptura, se van a restar 23 puntos. Si es una endoftalmitis, 17 puntos. Si el área es perforante, 14. Si tiene un defecto de retina asociado, 11. Si tiene un defecto ocular frente relativo, 10. Entonces, a la agudeza visual, mientras mejor agudeza visual tenga el paciente, por ejemplo, si tiene sobre 20-40, va a tener 100 puntos, le restamos las lesiones asociadas. Y eso vamos a llevar a una tabla y finalmente vamos a ver cuál es el porcentaje de que el paciente quede con una visión buena o una visión mala. Ahora, en general, como dijimos al principio, el 50% de los pacientes que tienen compromiso del segmento posterior van a quedar con agudezas visuales malas, es decir,
bajo 20-200, bajo 0,1. Ahora, recordar en el fondo en el manejo del trauma ocular abierto y la evaluación es que estamos ante un paciente con un trauma ocular y no ante un ojo herido. Entonces tenemos que darle prioridad a otro tipo de lesiones previas a las oftalmológicas. Hay que hacer una evaluación general, de los signos vitales, por supuesto, el estado neurológico del paciente y evaluar si es que hay otras heridas graves que requieran su atención previa a la evaluación oftalmológica. Entonces hay que estabilizar al paciente y luego derivarlo. Ahora, ¿qué signos nos van a ayudar a sospechar un trauma ocular abierto? En cuanto al mecanismo, vamos a ver que hay algunos mecanismos que son más orientadores, que tienen una mayor probabilidad de tener un trauma ocular abierto. Por ejemplo, el golpe de metal contra metal. Un paciente que trabaja en la construcción y que está golpeando un clavo grandote con un combo, con un martillo grande, en cual saltan fragmentos de metal desde el fondo alguna de estas dos herramientas a gran velocidad y con una forma que hacen tener una alta probabilidad de que pueda penetrar en el ojo, que pueda entrar en el ojo, tienen sospecha de un trauma ocular abierto. Objetos cortopunzantes, como dijimos, alambres, cuchillos, vidrio. Objetos romos, pero que están asociados a alta energía, por el riesgo que se puede estar generando una ruptura, un estallido, ¿verdad? Traumas en que hay involucrados armas de fuego tienen mayor probabilidad también de tener un trauma ocular abierto. Pacientes politraumatizados, cuando hay baja de la voz sexual importante, esto no es un signo específico, pero también orienta. Y les destaco acá en rojo, en fondo, en cuanto a los signos que nos van a ayudar a sospechar un trauma ocular abierto. La presencia de una discoria, es decir, una pupila que esté irregular, la presencia de hipotonía, cuando el paciente tiene el ojo más blando, tenemos que examinar siempre con mucho cuidado si estamos sospechando de la presencia de un trauma ocular abierto, con ambos dedos índices, presionar suavemente y hacerlo en forma comparativa. Con eso vamos a evaluar cómo está la presión palpatoria. La presencia de una quimosis hemorrágica, vamos a ver una foto, y la alteración es la profundidad de cámara anterior, que puede ser pacientes que tienen una mayor profundidad de la cámara anterior, comparamos un ojo siempre con el ojo del trauma con el ojo sano, o pacientes que tienen una menor profundidad de la cámara anterior, una cámara anterior más estrecha. En el caso que haya una herida anterior, del segmento anterior, por ejemplo en la córnea, vamos a ver que las cámaras entonces les decía que en la alteración de la profundidad de la cámara anterior, cuando hay pérdida de humor acuoso por una lesión en la córnea, va a haber un estrechamiento de la profundidad, una cámara anterior más estrecha. Ahora, si hay una lesión que sea posterior, es decir, el segmento posterior a nivel de la esclera, puede haber una pérdida de vitrio, por lo tanto, va a haber un desplazamiento del diafragma iriocristaliniano hacia posterior, y eso hace que la cámara anterior se profundice, tiene una magnitud mayor, ¿ya? Entonces podemos tener cámaras más estrechas o cámaras más profundas, dependiendo de la ubicación de la lesión. Y por supuesto, si es que evidenciamos la herniación de tejidos intraoculares, vamos a sospechar que hay un trauma ocular abierto. Este es un paciente con una quimosis hemorrágica, donde hay una alta sospecha de que pueda tener alguna lesión del tipo trauma ocular abierto debajo de esta hemorragia. Por lo tanto, vamos a tener que este paciente ir a hacer una exploración quirúrgica, revisar, abrir la conjuntiva, revisar la pared y reparar en caso que haya una herida. Este otro paciente tiene una discoria, ¿verdad? Esta pupila que está apuntando hacia arriba, en que probablemente donde está el círculo tenemos una lesión a nivel de
de la pared y el iris se ha ido a herniar a esta herida. Entonces vimos la clasificación, vimos los tipos de trauma ocular abierto y ahora vamos a ver cuál es el manejo primario de un trauma ocular abierto. Como estamos sospechando que el tejido va a estar expuesto o los tejidos en el fondo intraocular van a estar fuera del ojo o tenemos una herida que esté comunicando el exterior con el interior del ojo, vamos a tener que evitar el tocar el ojo, evitar poner todo tipo de gotas, ungüentos, ¿ya? Vamos a colocar un sello estéril, es decir, un parche ocular estéril. Vamos a dejar profilaxis antibiótica para evitar una de las complicaciones más temidas, que es la infección, la oftalmitis. Y este paciente va a tener que ir a una cirugía reparadora, por lo tanto le vamos a pedir exámenes preoperatorios y le vamos a dejar en ayuno. En el caso de que sospechemos un cuerpo extraño intraocular, incluso en el fondo se podría decir que en todos los pacientes que tienen un trauma ocular abierto, que queremos descartar la presencia de un cuerpo extraño intraocular, sería muy deseable en el fondo tener un TAC de órbitas. Y la radiografía en el fondo puede ayudar un poquito, pero no nos va a ayudar a ubicar la presencia en caso de tener un cuerpo extraño, no nos va a ayudar a ubicar, a saber la ubicación precisa del cuerpo extraño. No vamos a saber si está dentro del ojo o en la órbita y fuera del ojo. No hay que realizar una resonancia nuclear magnética porque elegimos por la presencia de un cuerpo extraño metálico, esto se va a movilizar. Y siempre derivar, luego estabilizar al paciente. Ahora, ¿cuál es la profilaxis antibiótica que normalmente usamos en un paciente para evitar un cuadro como este, en cual se produce una infección desde los tejidos intraoculares, desde el vítreo, el acuoso, que va pasando hasta la pared? Esto es un cuadro que se llama la endoftalmitis, ¿ya? Que parte con las fotos de la izquierda, en el fondo con progreso a nivel de la retina, con hemorragias, exudados, vasculitis retinal. Finalmente el vitro se pone más opaco y empiezan a aparecer signos inflamatorios en el segmento anterior, un nivel de hipopion, como se ve acá, y finalmente la córnea se puede perder toda transparencia y generar incluso un absceso corneal con un melting corneal, y el paciente termina con un resultado visual y anatómico muy malo. Los riesgos de endoftalmitis, de acuerdo al tipo de trauma, lo vemos acá en porcentaje. En general, en promedio, el trauma ocular abierto tiene un riesgo como de un 7% de endoftalmitis, y vemos que los pacientes que tienen mayor riesgo de endoftalmitis son aquellos que presentan cuerpos extraños intraoculares, puede ser hasta un 16%. Esto es una comparación de los gérmenes en un paciente que tiene una endoftalmitis postraumática y un paciente que tiene una endoftalmitis postquirúrgica. Vemos que cambian un poquito los gérmenes. En el lado derecho, los traumáticos son gérmenes que son más agresivos, como el bacillus, entre un 25 y un 60%, a diferencia en el fondo de los pacientes posoperados de catarata, que la gran mayoría eran pacientes estafilococo coagulase negativos. Ahora, ¿cuál es el esquema que usamos normalmente en pacientes que tienen un trauma ocular? En todo trauma ocular abierto, en fondo, tenemos que dejar antibióticos. ¿Y cuál es el esquema que tenemos hoy día? En fondo, tenemos un esquema clásico que es con el paciente hospitalizado, que es con cefazolina y ciprofloxacino, las dosis que están ahí, cefa 1 gramo cada 8 endovenoso, más ciprofloxacino 650 cada 12 horas oral, por 5 días. Ahora, este esquema requiere que el paciente lo tengamos hospitalizado. Y hay otra alternativa que también tiene buenos resultados, que es con el paciente en forma ambulatoria, porque le damos el moxifloxacino, que es esta quinolona de cuarta generación, en forma oral, una sola dosis al día, 400 miligramos, por 5 días. Y en niños vamos a cambiar el esquema, en el fondo, y vamos a dejar cefazolina con clindamicina para evitar el ciprofloxacino. En conclusiones, lo que debemos recordar es que nunca hay que recetar anestésico tópico por lo tóxico que es esto, y el paciente se lo va a administrar en forma descontrolada.
El trauma contuso, aunque impresión es leve, debe ser derivado especialmente en los pacientes pediátricos, donde puede ocurrir lesiones más profundas. Diría lo antes posible una sospecha de trauma ocular abierto. En las cauticaciones hay que siempre asumir que la irrigación ha sido insuficiente y hay que irrigar, no cansarse de eso. Y que el trauma ocular abarca una diversidad de lesiones de diferente gravedad y pronóstico. Y que un buen manejo primario puede evitar complicaciones y mejorar el pronóstico.